Pero ya se envió, Josué. Ah, fenomenal, muchas gracias. Bien, empezamos la sesión de hoy. Ya hemos resuelto algunas dudas y preguntas, ¿vale? Aquí de los compañeros que han estado haciendo las prácticas, buenísimo. Recordar la metodología, ¿vale? Para todos. La metodología durante el programa de 6 meses que aprendáis SAP S/4HANA, ¿vale? Todo el core, todos los módulos más principales, ¿no? Tanto el área de Finance, Controlling, Sales and Distribution, Material Management, la gestión de proyectos, la parte logística, ¿vale? Y adicionalmente a ello, de conocer lo que es la funcionalidad estándar, tenéis que conocer cómo es el día a día de un key user avanzado o de un consultor SAP. Para conocer el día a día de ello, tenemos que ver los proyectos, ¿vale? Porque cuando estéis en un cliente, en una empresa, esa empresa puede que esté haciendo una migración del SC al S/4HANA, puede que esté haciendo un proyecto de invoicing, de facturación electrónica, puede que ser que esté haciendo un proyecto de alguna fusión de una empresa que haya comprado. Hay muchos tipos de proyectos en SAP, muchos tipos de proyectos. Entonces, puede ser que vosotros tengáis un rol en una consultora o en un cliente final acompañando, colaborando en un proyecto concreto, ¿ok? O en su soporte, lo que sería el AMS. En todo caso, todo lo que hay en una empresa, sea implementación o sea proyectos de mejoras de los procesos de negocio, son proyectos que se implementan, ¿vale? Son proyectos que hay que vivir una implementación. De ahí que por mucha formación que tengáis, por mucho que conozcáis todo el sistema, cuando vayáis a un posible proyecto, a una oferta que esté abierta, la primera pregunta será, pues, ¿qué experiencia tienes tú en implementación SAP? ¿Ok? Entonces, no es simplemente requisito hoy en día, en el pasado quizás sí, hace muchos años atrás, conocer simplemente SAP, pero hoy en día se pide experiencia. Con lo cual, aquí en el programa lo que hacemos nosotros es daros esa experiencia de vivir una implementación desde el kickoff, el business blueprint, el diseño funcional, el diseño técnico, las pruebas unitarias, las pruebas integrales, las UAT, las pruebas de aceptación de usuario, el cutover hasta el go live y el post go live. ¿Okay? Entonces vais a vivir la experiencia de una implementación completa. Entonces, ¿cómo se hace esta implementación? Pues sois alumnos que estáis conectados desde diferentes países. A ver, decirme en el chat de dónde estáis. México, me comentasteis antes, Colombia, Argentina, ¿vale? Ya sé que algunos están en España, otros están, bueno, de hecho también tenemos de UK, ¿vale? Bueno, diferentes países, ¿cierto? Entonces, esto va a ser un habitual. Va a ser un habitual. A ver, veo México, Argentina, exacto, Argentina también. Sí, sí, alguien estaba de Colombia, me comentaba antes. Entonces, los compañeros estamos todos en diferentes países. Esa es nuestra realidad y el día a día también de los proyectos globales en SAP. Es una realidad. Con lo cual, cuando estés tú en el programa, puede que un compañero esté en México y otro compañero en España, porque esto ya nos ha pasado, ¿ok? Un compañero que puede estar en Argentina y la otra persona el colega puede estar en México. ¿Vale? Y también se trata de eso, de trabajar en equipo, de conectarse con los compañeros, trabajar en equipo, porque el día a día de nosotros los consultores es hacer proyectos en equipo. Los proyectos lo hacen las personas. Las personas son las que conforman el proyecto. Para que ocurra una transformación digital en una empresa, es una transformación que ocurre en la empresa y lo llevan a cabo las personas. Los procesos de negocio se van a adaptar y mejorar porque las personas ponemos ahí nuestro granito en cada proceso, ¿vale? Con lo cual, aquí no es lo complicado aprender el SAP, que sí, que tiene su complejidad, que uno tiene que practicar mucho, pero eso practicando lo sacas, no hay problema. Aquí realmente el reto es trabajar en equipo. Sí, sí, podéis hablar con los compañeros que ya han finalizado, que ya están en consultoría ya. El reto es trabajar en equipo. Ese es el reto. Muchos piensan de que, ay, si el SAP va a ser fácil o difícil, que si el SAP esto y el SAP aquello, pero la realidad es que lo más complejo es el trabajo en equipo porque somos colegas, compañeros de diferentes países, en diferentes zona horaria, diferente cultura.
¿ok? O sea, yo con colegas, pues por ejemplo en Alemania, pues hicimos una hora, esa hora no puede ser un segundo antes, un segundo después, tiene que ser esa hora concreta. Luego, pues hay otros países ya donde, bueno, 5 minutos después no va a pasar nada, tal. Todo cambia, ¿ok? Todo cambia. Ya no te digo los proyectos japoneses, cada ciudad, cada país es diferente, entonces los colegas son de distintos países y a eso es lo que nos tenemos que habituar aquí en el programa SAP, ¿vale? Entonces yo antes de pasar a Josué para que empiece con el segundo apartado hoy, quiero mostraros cómo es la metodología nuestra, cómo es el programa y cómo vais a estar durante esos 6 meses haciendo y viviendo una transformación. Porque no es una transformación solamente profesional, ya os lo aviso. Nosotros estamos en los proyectos y somos las personas las que estamos en los proyectos. Somos el profesional y la persona, estamos ahí, no podemos separar los profesionales y la persona, estamos ahí. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros vivimos este tipo de proyectos, hay un cambio, hay una transformación, como bien los colegas que ya se graduaron los ponían en las masterclass, es una transformación, es un antes y un después. Aquí se invierte mucho tiempo, ¿ok? Se invierte mucho tiempo, las clases con nosotros son los sábados, ya lo sabéis, ya he dado el detalle ayer, son los sábados parecido a este horario, ¿vale? Y os damos todo el soporte y durante la semana vosotros con los vídeos grabados de capítulos concretos, adicionalmente al vídeo de la clase, hay capítulos de vídeos concretos en la plataforma, como mostró Adrián ayer, ¿vale? Y los manuales, etcétera, lo tenéis todo allí. Entonces, el programa se trata de eso, de vivir la implementación completa, en paralelo que estáis haciendo la parametrización, aprendiendo. Conforme vais aprendiendo un capítulo, vais aprendiendo a crear una compañía, una sociedad, ya lo habéis aprendido, lo habéis practicado y ya inmediatamente vais a empezar en paralelo a estar armando vuestro proyecto. Se arman equipos, ¿vale? Multipaíses y esos equipos van a realizar una implementación. No es implementación individual, es implementación por equipos, ¿ok? De eso se trata. Entonces, esa implementación es Forjana que vosotros vais a vivir, es una implementación que lo vais a hacer con colegas de otros países a los que tendréis que estar pues en constante coordinación y ahí está el reto y la clave, ¿ok? Porque todos, la mayoría ya está haciendo alguna actividad, tiene ya la semana, pues la agenda pues casi completa, pero hay que darse el tiempo para evolucionar, ¿vale? De eso se trata. Entonces, vivís una implementación acompañado de vuestros mentores, ¿vale? En mi Así caso, por si piden equipo que está asignado a participen en mí. algo, ya les respondo. Perdón, Esteban, diga. Ah, no, era un ruido de background. Ok, entonces, de eso se trata, la implementación SAP Forjana. Tenéis la plataforma online que ayer ya se compartió, ¿vale? Las prácticas son diarias. A ver, si alguien no tiene tiempo durante lunes, martes y miércoles, pero se agenda jueves y viernes para practicar, no pasa nada. Lo importante es completar los ejercicios, pero ya os digo, los compañeros que han tenido ofertas y han podido escoger, justamente coincide que son los que más han practicado, ¿vale? Entonces eso hay una relación, porque nosotros vemos en el sistema los que están conectados, qué prácticas están haciendo, cuántos minutos, horas se conectan, todo se monitorea, ¿ok? Todo se traquea. Vale, pues sin más, yo aquí ya te paso, Josué, quería dar el overview de lo que se vive en el programa, ¿vale? Y obviamente la resolución de dudas y preguntas, eso siempre lo tenéis hasta que aprendáis el sistema sí o sí, no solo el sábado. Si os vais a atacar en algún punto, vais a estar en el grupo en constante contacto con nosotros de forma directa, ¿vale? Dejo de compartir, Josué, y así ya tú podrías dar inicio, a no ser que tengáis alguna pregunta, decímela ahora, porque así yo ya acabo por hoy y le hago el handover a Josué. Aquí. Vale, ya estoy compartiendo igual. Sí. Fenomenal, pues te dejo a ti, Josué, con Adrián, que van a continuar con la clase y resolver todas las dudas de todo. Yo al final de la sesión simplemente os paso la agenda, ¿vale? Os paso la agenda para aquellos que ya, algunos que ya estáis ya con la plaza bloqueada, ¿vale? Otros me habéis preguntado, mejor agendar ahí, ¿vale? Paso el link después del taller, ¿vale? Bueno, un placer. Chao, Josué. Ya. Vale, Luego. gracias de ella. Bueno, continuando con
Con la clase de ayer, la práctica que hemos hecho, pues hoy teníamos pendiente revisar unos temas, ¿no? Vamos a hablar hoy sobre el proceso de pago. Vamos a hacer un pago al proveedor. Vamos a ver que existen los pagos manuales, existen también los pagos automáticos. El que vamos a hacer hoy es un pago manual, pero vamos a ver también cómo el sistema procesa, ¿no? Un pago automático. Vamos a ver sobre la compensación. Voy a explicar, voy a ver, mostrar unos cuantos ejemplos de qué trata, cómo se hace en el sistema, también algún punto de configuración para la compensación automática. Existe la manual y automática, al igual que los pagos, ¿vale? Luego ya vamos a entrar en detalle para ver qué significa, ¿no? Compensar, qué significa compensar manual o qué significa compensar automáticamente. Y como actividades a realizar por la parte ya en el sistema, vamos a hacer un pago. Vamos a ver cómo se compensa ese pago. Ya van a ver que ustedes que cuando se hace el pago, la transacción ya justamente hace ese match, ¿vale? Entre la factura y el documento pagado. Entonces hace ya la compensación automática de forma estándar. Y vamos a visualizar justamente las partidas. Vamos a ver cómo está la factura, ¿no? Pendiente de pagar y cómo queda luego de hacer este pago, ¿vale? Entonces, vamos por la primera parte. Vamos por los pagos al proveedor. Entonces, de qué trata un pago a proveedor o qué es qué es, ¿no? El contexto, el proceso de un pago a un proveedor? Pues el pago al proveedor es crear un documento con los asientos contables que hemos visto ayer, de donde está el proveedor, está, ¿no? La cuenta de donde sale el dinero, el efectivo o la transferencia bancaria hacia ese proveedor y pues bueno, para hacer justamente este match, esta factura que nosotros en la transacción esta, la FBL1N, que la vemos, ¿no? Como rojo, la vamos a compensar, la vamos a pagar y se va a transformar en una factura ya pagada. O sea, ya no tiene pendiente ni una deuda que saldar con ese proveedor, ¿vale? Pero para hacer eso, el sistema, para hacer este proceso de pago, ya sea automático o manual, ¿vale? Da igual de cualquiera de las formas que sea, necesita ciertas parametrizaciones por parte de la consultora, ¿vale? O de un consultor. Necesita ciertas características que tiene que estar configurada en el sistema. Por ejemplo, son las clases de documentos, ¿vale? La clase de documentos de pago. El sistema ya propone de forma estándar unas clases de documentos para hacer estos pagos, pero nosotros también podemos crear nuestras propias clases de documentos, ya sea para decir, ¿no? Decir, mira, estos pagos que vienen con esta clase de documentos siempre son transferencias bancarias, por ejemplo. Siempre hago yo con esta clase de documentos transferencias bancarias. Creo otra clase de documento para decir, usando esta clase de documento, mis pagos significa que son en cash, ¿no? En efectivo, al momento. Entonces, esto sirve para identificar no solo eso, también, por ejemplo, puede ser los rangos, ¿no? Los rangos de numeración de factura, ya sea por cuestiones legales o simplemente porque la empresa lo requiera, necesita tener, ¿no? Identificar, ¿no? Por ciertas características estos números de factura, ya sean por caracteres totalmente numéricos, alfanuméricos o una combinación, ¿vale? De cualquier carácter especial que necesita estar justamente en el rango de la factura. Para esto sirve justamente la clase de documento y estos rangos de números. Y también, obviamente, como hemos visto, es bastante importante que las cuentas de mayor estén creadas en el sistema. Hoy hemos visto como un ejemplo, claro, que es importante que cuando queramos crear una factura a proveedor, tiene que estar dado de alta a nivel de sociedad, pero no solo eso, también la cuenta asociada, ¿no? Porque si no tiene esa cuenta asociada, no podemos crear ni una factura hacia ese proveedor y por lo tanto no podríamos crear el documento de pago, ¿vale? Y que las cuentas, claro, al igual que el Business Partner, están dados de alta a nivel de general, ¿vale? En plan de cuentas se llama a nivel de plan de cuentas y a nivel de sociedad. En cuanto al Business Partner, es dado de alta a nivel. Esto existe para clientes y Se proveedores, cortó por un dependiendo del rol. momento, Josué, el audio. O bueno, no sé Ahí. si nos pueden confirmar. Yo al menos lo noté así. Vale, vale, ya está. Creo que ya Sí, está, por ¿no? un momentito. Vale, disculpad entonces. Bueno, como comentaba, eh, estos son
las características, ¿no?, que se necesitan. Son una de las características que se necesita. Hay muchas más, claramente, pero son de las más importantes, por lo menos para que nosotros podamos hacer el pago manual, ¿vale? Entonces, voy por aquí a ver, antes de pasar a la siguiente. Vale, aquí tenemos una factura de compra y el siguiente flujo que hemos completado ayer es crear la factura y el siguiente paso, ¿no?, es hacer el pago de esta compra, ¿vale? Y vamos a ver cómo el sistema lo va a compensar automáticamente. Vale, ¿cómo se hace el pago manual? Pues tenemos una transacción también, ¿vale? Para hacer este pago manual. Está a nivel de acreedores en contabilizaciones, es la F-43. Hoy vamos a acceder igual a esta transacción. ¿Y qué visualizamos? Por ejemplo, aquí en la parte ya derecha de mi pantalla ya se ve, por ejemplo, la fecha del documento donde quiero contabilizar, la fecha contable, ¿no?, que quiero que entre a mis libros generales contables. La clase de documento, ya verán que cuando accedamos nos va a proponer directamente la KZ, que esa justamente es la estándar para pagos, ¿vale? Pero nosotros podemos usar la que nosotros podamos configurar, necesitemos configurar, o la que nosotros veamos que está, ¿no?, la sea la más adecuada. En este caso vamos a usar la caseta. Nuestra sociedad, que tenemos que indicarle igual, dependiendo de la GIL account, de la cuenta de mayor, podemos hacer un pago con moneda diferente, ¿sabes? Diferente a la cuenta de mayor. En las cuentas de mayor, si alguno lo ha visto, lo ha podido ver, en el dato maestro existe la posibilidad de decir que solamente se contabilice a nivel de moneda local. ¿Qué significa eso? Que si yo quiero contabilizar, por ejemplo, en dólares o en, no sé, en pesos mexicanos en esta cuenta, y mi sociedad es, como en este caso la tenemos a nivel de España y usa euro, no voy a poder contabilizar en ese tipo de monedas, ¿vale? Ahora nuestras cuentas están abiertas, o sea, pueden usar cualquier tipo de moneda extranjera, pero esto es importante conocerlo también, porque hay empresas que lo requieren, quieren que en esta cuenta solo se puedan contabilizar en determinada moneda, por requerimiento de la empresa o legal, ¿vale? Entonces se puede hacer en el sistema. Entonces, por eso es importante indicar también la moneda o el tipo de cambio. En este caso, acepta, ¿vale?, cualquier moneda que esté configurada en nuestro sistema. El euro y el dólar están configurados. Entonces, nosotros vamos a usar euro, ¿vale?, como moneda de pago. Y aquí especificamos la cuenta. Esta cuenta de mayor, que es la 572, esta es la de banco, ¿vale? Entonces, es donde va a salir el pago hacia el proveedor. Entonces, en esto, los datos bancarios indicamos esto, ¿vale? En la cuenta de mayor. Lo de arriba, que es banco propio, y la cuenta de cuenta bancaria, que son estos dos campos, pues son datos que se informan ya si nosotros tenemos configurada, por ejemplo, la gestión bancaria, ¿vale? En este caso no vamos a usar la gestión bancaria porque no vamos a hacer uso del pago automático para este proceso. Luego el importe. El importe justamente es el importe que queremos pagar. Aquí es importante que coincida, ¿vale?, este importe con el importe de la factura, porque si no coincide, cuando queramos hacer la compensación habrá diferencias, ¿vale? O sea, el ejemplo claro, ¿no? He creado una factura de 121 euros hacia ese proveedor, ¿no? La base de 100 y el IVA imponible de 21. Pues si yo pongo una factura solo de 100 de pago, pues va a haber una diferencia de 21 euros, y eso, el sistema, si yo quiero compensar esas partidas por el total, ¿no? O sea, esas dos partidas por el total, me va a decir que hay diferencia. Entonces, me va a proponer el sistema o bien crear otra partida, ¿no?, con esa deuda, o pagar parcialmente, ¿vale? Entonces, por eso ahora, en este ejemplo que vamos a hacer, es importante que siempre coincida. Así que si alguno creó la factura con ese proveedor, y por lo que sea se salió fuera del ejemplo, ¿no?, del importe que hemos puesto de ejemplo, pues que ponga aquí o use el importe que tiene esa factura que quiere pagar, ¿vale? Y por último, la fecha de valor, que esta es la fecha de valor de cuando se va a hacer la transferencia, ¿vale? Como en este caso es un pago de salida bancaria inmediata, pues va a ser la fecha de valor, va a ser directamente la de hoy, ¿vale? Y en la sección última de abajo tenemos ya las cuentas. Las cuentas, esta cuenta no es cuenta de mayor, sino que es la cuenta, ¿no?, del proveedor, ¿vale? Cuando sea cliente, igual dice cuenta, ¿vale? Pero significa cuenta de cliente. En este caso, es como es una salida de pago, pues es una cuenta de proveedor. Aquí vamos a indicar nuestro proveedor. Y aquí, bueno, esta K, ¿qué significa? Pues es la clase de cuenta que usa SAP.
la K son para los proveedores, ¿vale? Entonces la A para los asset account, bueno, ellos ya tienen directamente una configuración, pero nosotros ya vamos a usar la que nos propone el sistema, que es la K, y que es la que correctamente es para los proveedores, ¿vale? Y partidas normales, ¿vale? Este check ya viene marcado de forma estándar, así que lo vamos a dejar allí. Y por lo demás, directamente vamos a pasar a tratar partidas abiertas, que tratar partidas abiertas significa, ¿no? Todas las facturas que yo tengo pendientes de pagar, ¿vale? O sea, las que están en rojo, ¿vale? Significa que ya han vencido. Entonces, eso es, con esta transacción es lo que se hace, ¿vale? El pago manual. Y en esta transacción, bueno, luego voy a explicar qué significa, ¿no? La compensación, que está en la siguiente sección, pero bueno, hace también la compensación automática, que también se puede hacer, ¿no? Una factura, nosotros ya creamos una factura a nuestro proveedor, podemos crear un documento de pago, ¿vale? Totalmente separado de este proceso y luego decir, quiero compensarlo, ¿no? ¿Por qué? Porque una es la factura y uno es el pago, ¿vale? Lo que hace esta transacción es crear estos documentos y a la vez enlazarlos, relacionarlos y saldar la deuda, ¿vale? Ya lo vamos a ver en el sistema para que lo veamos con un ejemplo, ¿vale? Esto es por la parte, perdón, de pago manual. Voy a ir ahora al pago automático. En el pago automático, esto sí que es un proceso mucho más complejo, tiene muchos más flujos, ¿vale? Es más complejo también de configurar en el sistema, pero esto es lo que sí se usa de forma estándar o de forma masiva en las empresas, ¿vale? Porque nadie está haciendo un pago manual, ¿no? Con las manos ahí tecleando. Nadie está haciendo esto, están usando el programa automático de pago. El programa manual sí se usa en casos excepcionales porque existen, ¿no? Quizás este programa automático no ha cubierto cierta casuística, ¿no? De una cuenta especial y todo esto, entonces hay que usarlo y se usa, ¿vale? Pero mayormente se usa este programa automático. Entonces, ¿cómo funciona este programa automático de pago? ¿Cómo es el proceso? Pues primero tiene que haber una factura, ¿no? Tiene que haber una factura de compra que tengamos que pagar. Luego, el programa automático de pagos interviene en este punto del proceso, entre facturas de compras y pago de compras, ¿vale? Lo que hace el programa automático de pagos es, primero, en el programa yo indico qué proveedores quiero pagar, ¿vale? De qué rango de fecha, qué sociedad incluso, ¿vale? Y vencimiento de la factura, ¿sabes? O sea, cuándo ha vencido y cuándo quiero que se ejecute el siguiente proceso. Entonces se configura eso para que el programa detecte automáticamente las partidas abiertas, ¿no? O las deudas que yo tengo con un proveedor. Entonces, en esa configuración, él ya va a seleccionar unas determinadas partidas que yo configure, que se basa para determinar esas partidas en una vía de pago. La vía de pago en los datos maestros está debajo de la condición, ¿vale? Debajo de la condición de pago. Ya lo verán si uno va y lo busca por ahí, pues está ahí la vía de pago. La vía de pago se usa para este proceso, ¿vale? Luego el sistema detecta, una vez nosotros le indiquemos, ¿no? Qué partidas abiertas, le indiquemos qué vía de pago tiene que usar para filtrar. Él me propone las partidas abiertas que ya están vencidas, ¿vale? Él detecta cuáles están vencidas. Las vencidas significan las que ya ha llegado la fecha de pago, ¿vale? Si alguno ha usado una factura, una condición de pago diferente a la de pago inmediato, pues si usa 30 días, seguramente si ejecutamos hoy el programa de pagos, no la va a detectar porque no está vencida a día de hoy, sino que está en 30 días. Pero si hemos usado la condición de pago inmediato, pues sí, el sistema o el programa ya me va a proponer esas partidas. Entonces, esto es lo que detecta el programa. Y luego, como siguiente paso, me selecciona el banco, ¿vale? Yo tengo que tener en mi sistema configurado un banco propio desde donde sale el dinero. Ahí a ese banco propio va asociada las cuentas bancarias, ¿vale? Va asociado también unos límites, porque se configura unos límites, ¿no? Desde cuánto a cuánto pues, puedo yo usar esa cuenta bancaria o pasar a la siguiente, ¿vale? De acuerdo a un ranking que se tiene ahí configurado por una jerarquía. Entonces, ese es el proceso donde selecciona la cuenta bancaria, el banco propio, para crear, ¿vale? Crear una orden de transferencia. Y como último proceso, pues es justamente eh, crear ese ficherito. Me crea un fichero, que es un fichero que yo voy a enviar al banco, ¿vale? Se envía, SAP lo va a enviar eso al banco y me va a
compensar automáticamente las partidas, ¿vale? Me va a decir que ya están pagadas. ¿Por qué? Porque el sistema ya entiende que si yo ese fichero ya lo he generado, lo voy a enviar al banco y el banco va a hacer esas transferencias, ¿vale? Lo toma como un proceso real y verídico. Entonces, una vez sale de este proceso, pues ya el siguiente paso es justamente obtener este fichero y enviarlo al banco, ¿vale? Enviarlo al banco ya sea de forma, si conectamos SAP directamente al banco, ¿vale? Por las vías, bueno, se llaman, aquí en España le llaman como vías de pago, ¿vale? O vías de transferencias bancarias. Entonces yo puedo usar justamente esas pasarelas, ¿vale? Esas pasarelas de pago para que el banco, ¿no? Detecte mi fichero de forma automática y haga las transferencias. O algunos clientes también lo tienen directamente, ellos manualmente van al aplicativo bancario, a la web y suben el fichero. Ya eso dependiendo de cada cliente, como prefiera o cómo le va mejor, ¿vale? Porque el otro que es automático hay que hacer un pago, igual tienes que ser socio también del banco, tienes que pagarle al banco unas tasas, ¿vale? Y a SAP también, pues bueno, cada uno tiene sus ventajas y desventajas. La ventaja claramente es que no hay intervención manual, los errores se reducen prácticamente a cero. La desventaja es que, claro, hay que pagar licencias, hay que pagar al banco, hay que tener contratos con el banco y bueno, pues bueno, eso ya son casuísticas de cada compañía. Entonces, esto es para tener claro cómo funciona también el programa automático de pago. Así es como lo hace SAP, ¿vale? Esto es para que tenga un overview de cómo funciona. Y bueno, a la compensación, vamos a ir, pero voy a ir respondiendo a ver lo que preguntaban, que bueno, ¿qué quiere compensar? Bueno, ahora lo vamos a ver, Luis, lo de qué es compensar. Y Robert, que dice, vale, bueno, Robert es el que da la compensación. Gracias, gracias, Robert. Igual lo vamos a hablar ahora en términos SAP, ¿vale? ¿Qué significa? Y el registro de IVA se queda, por partida de saldo queda pendiente. No, lo de IVA, bueno, depende cómo lo maneja, ¿no? Cada empresa legalmente, pero aquí lo de IVA va a una cuenta de impuestos y eso luego la agencia, ¿no? Nos pide un fichero o cualquier documento que indique, ¿no? ¿No? Cuántas compras, cuántas ventas ha hecho y él, ¿no? Hace un cálculo de estos IVA y hace un cálculo de si tú le debes, ¿no? A la agencia tributaria o ellos te deben a ti. Bueno, eso ya son más de reportes, ¿sabes? Son reportes ya de tax, ¿no? Reportes de impuestos, ¿vale? Si es lo que quieres decir. Pero eso ya se salda directamente con estos reportes ya que cada país tiene. ¿Vale? En España, en Portugal, en Italia tienen sus propios reportes legales donde tú indicas, ¿no? Cuánto de IVA soportado has generado en un periodo que ellos te dicen, ¿no? Ya sea trimestral, mensual, semestral o anual, y cuánto también de IVA repercutido has generado. Y bueno, luego ahí se saca, ¿no? Ellos ya saben, por eso le informamos cada venta que hacemos se informa inmediatamente al gobierno. Al menos aquí en Europa ya se está haciendo así, se está conectando automáticamente allí y ya cada venta que haces o cada compra, ellos ya saben cuánto has gastado, cuánto es y cuánto le tienes que pagar o cuánto ellos te tienen que devolver a ti, ¿vale? Entonces, vamos a ir a la compensación. Vale, entonces, como había comentado antes, ¿no? Existe la compensación manual y también la compensación automática. ¿Cuándo se usa la compensación manual en SAP y qué quiere decir? Bueno, la compensación es simplemente el registro que hemos visto ayer, ¿no? De una factura, por ejemplo, ¿no? De una factura de compra que tenemos con un proveedor, por una parte, ese es una partida que tenemos creada para ese proveedor y tenemos que tener la otra parte, que es el pago, ¿vale? Entonces existen como dos documentos contables. Compensar quiere decir simplemente vincularlo, relacionarlo y saldar la deuda. Entonces quiere decir que con ese proveedor, si tenemos una única factura y hemos hecho su pago, quiere decir que ya no tenemos ni una deuda con él y entonces cuando queramos ver un informe, ¿no? De cuánta deuda tenemos a este proveedor o como en SAP le decimos el informe de partidas abiertas, pues tendría que mostrar que no hay nada, nada pendiente de pago o de cobro, ¿vale? Con ese business partner. Entonces, al final, en resumen, eso quiere decir compensar, que es quedar saldada la deuda o también una parte parcial, ¿vale? Pero eso, bueno, ya es más, eso no lo vamos a ver hoy, la parte parcial, que justamente igual se puede hacer en SAP, que es pagar una parte, la mitad, el 30%, o lo que se acuerde con este proveedor, ¿vale? Pero hoy vamos a ver el pago completo y entonces lo que quiere decir para nosotros ahora es eso, saldar esa deuda y
que cuando ejecutemos el informe, pues no nos diga, ¿no? que tenemos esa partida pendiente de pago, porque ya la hemos compensado. ¿Y cómo funciona justamente el pago, la compensación manual? Tiene que existir una factura primero, ¿vale? Una factura, una deuda pendiente de pago o de cobro. Y tiene que existir un documento, ¿vale? De pago o, bueno, abono, si es un abono de compra, por lo que sea, tenemos, no sé, ha habido un error o lo que sea, se usa el abono, ¿vale? Si tenemos que pagar más o incluso nos tienen que devolver, ¿vale? Pero en el ejemplo de hoy va a ser una factura y un pago. Entonces, la compensación manual lo que va a hacer es, vamos a ejecutar una transacción y donde va, ella nos va a pedir, ¿vale? La transacción, el programita nos va a pedir qué documentos quieres compensar. Y nosotros vamos a marcar una factura y un pago, ¿vale? Y de esa forma vamos a ver que el saldo de esa factura y ese pago va a quedar en cero porque vamos a pagar el completo, ¿vale? El 100% de esa factura. Esto es cómo funciona en SAP, o sea, es muy simple, la verdad, hacerlo. ¿Cuándo se usa esto? Cuando se usa la compensación manual. Ya lo comenté de forma esporádica, cuando normalmente ya sabes un core financiero, ya pocas cosas se hacen manualmente, ¿vale? Pero he visto yo que en empresas aún así existen, se hacen de forma manual, ¿vale? Porque siempre hay errores contables o correcciones, ¿no? Que se tienen que hacer a fin de mes, pues se tiene que ejecutar porque, digamos, el programa no lo vinculó bien, porque el pago automático de proveedores o la compensación automática no funcionó porque faltaba, ¿no? un dato para que justamente hagan match y se puedan compensar, pues no funcionó porque vino mal, ¿vale? Ese dato, que siempre es un campo referencia, un campo, ¿no? que vincula justamente estos dos, ¿vale? Que eso lo voy a explicar luego, cómo funciona eso, para hacerlo automáticamente. Pero se hace, ¿vale? En estos casos de forma manual, por eso. O también porque ya, por lo que sea, la empresa ha heredado, por ejemplo, un sistema antiguo de SAP y hay, ¿vale? Hay jobs, hay programas automáticos, o sea, programas que automatizan esto, por ejemplo, esta compensación manual y ejecutan este proceso de forma masiva. ¿Cómo? Como lo vamos a hacer nosotros manualmente, pero eso se hace, digamos, por un legacy, ¿vale? O por un programa que va a simular lo que nosotros hacemos manual, pero lo va a hacer de forma automática. Entonces también, ¿vale? Todavía hay sistemas que usan este programa también para hacerlo de forma masiva, ¿vale? Pero usando la transacción de compensación manual. Entonces, es un programa que se usa bastante, o sea, está todavía vigente, ¿vale? Y es muy útil. Vale, aquí está el programa este para hacer la compensación, que justamente está dentro de acreedores de la cuenta, es la F-44, y cuando lo abrimos, pues nos da la pantalla, ¿no? Nosotros tenemos que especificar a qué proveedor queremos realizar las compensaciones, nos puede hacer un filtro, ¿sabes? Aquí, si nosotros le damos tratar partidas abiertas, nos trae todas las partidas que tengamos pendientes de pago, ¿vale? Incluso incluye las cuentas, ¿vale? Que son ya pagadas o los documentos de pago, ¿vale? Nos los trae también. O o si nosotros ya conocemos el dato, podemos decirle, ¿no? Mira, quiero que me traigas las partidas abiertas por número de documento, por importe o por fecha o por la referencia, que es el campo que comentaba antes, que es justamente el que se usa bastante para hacer la vinculación, ¿vale? O la relación entre dos documentos, entre el pago y la factura. Vale. Voy a ir a la siguiente PPT, ¿vale? Que es, en este caso, esta es la manual, o sea, esto es lo que van a ver hoy. Se va a hacer en la parte, Adrián lo va a mostrar cómo va a quedar, pero es lo que comentaba antes, es simplemente marcar, ¿no? Una factura y un pago, ¿vale? Aquí es un KR, que es una factura, una clase de documento, y un KZ, que es un documento de pago. Entonces, estos se hacen por dos procesos, se pagan, perdón, se crea la factura y se crea un documento de pago y luego yo los voy a vincular, ¿vale? Y se genera justamente la relación. Aquí están justamente los documentos, que son el 1.5 que acaba en 6, 1.9 que acaba en 11 y los ha relacionado con el 1 que acaba en 2, ¿vale? Y está el documento, la clase de documento que es para este tipo de procesos. Vale, pues paso a la automática. Vale, esta es interesante. Esta sí que también lo tienen configurado, sobre todo se usa bastante cuando se automatiza, ¿vale? Entonces, ¿cómo funciona esto? Pues esto funciona principalmente, tiene que haber existir también estos dos datos previos, ¿no? Que es la factura
y el pago. A diferencia del manual, en el manual yo lo tengo que, ¿no? Manualmente relacionar, yo tengo que ver, ¿no? Con mis ojos este y este, ¿no? Seleccionarlos como había mostrado antes, decir, ¿no? Esta factura y este pago. A diferencia de ese proceso, en esta compensación automática, lo que hace el sistema es determinar, de acuerdo a lo que yo configuro en el sistema, le digo, en una factura de compra, por ejemplo, búscame el número de documento, dentro del número de documento, búscame un valor, ¿no? Identificativo, por ejemplo, lo que usan los bancos, ¿no? Cuando tú haces una transferencia bancaria, te crean, ¿no? Un identificador bancario. Pues yo le puedo decir, créame, o cuando yo creo la factura, voy a poner ese identificador en la cabecera del documento, ¿vale? Y cuando registre el sistema la factura de pago, perdón, el documento de pago, ¿vale? En la segunda parte del proceso que está aquí en medio, pues también voy a introducir ese mismo valor, ¿vale? Ese mismo identificador. ¿Para qué o por qué? Porque como yo quiero que estos documentos se vinculen, cuando yo hago una factura y cuando hago su propio pago, quiero, ¿no? Que se compensen de forma automática, yo tengo que indicar justamente ese valor en ambos documentos. Entonces, de esta forma, el sistema, cuando yo configure, le voy a decir en estos documentos, ¿no? En una factura de compra, un abono, o en un pago, identifícame por determinado campo, ¿no? Que esté en la cabecera. Normalmente siempre se usa la referencia, ¿vale? La referencia o la asignación, ¿vale? Y también el importe, ¿vale? Que coincida ese identificador, que coincida el importe. Eso, con esos dos, ya el sistema ya puede funcionar y él va a vincular. Esos códigos los va a vincular en la factura y en el pago. Y además va a decir que coincida con el importe, ¿no? Porque si el código es el mismo, pero el importe, por ejemplo, es lo que comentaba antes, ¿no? La factura es de 121 y el pago es de 100, pues no me interesa que se compense, ¿sabes? De forma automática porque va a quedar una deuda. Y la idea es aquí que siempre quede saldado, ¿vale? Entonces, cuando coincidan estos dos, pues el sistema lo va a vincular y la partida abierta que yo tenía antes, pues ya se va a mostrar como pagada. Entonces, esta es la única diferencia. Esto se usa bastante en procesos. ¿Por qué? Porque en SAP, como comentaban, es un core financiero y las facturas se registran por interfaces o ya sean por cargas masivas en el sistema y ya tiene miles de facturas para un día creadas. Y estos pagos claramente que tú haces, ¿no? Los generas tú de forma manual, de forma automática con el programa de pago, ¿vale? O también la cargas de forma masiva por una interfaz o por un fichero. Pues para ti también es importante que cuando lo cargues y quieras vincular justamente estos dos, ¿no? Estos dos documentos, pues que introduzcas también ahí ese mismo identificador, ¿vale? Entonces se usa bastante para eso, cuando se cargan masivamente facturas de pago y facturas de compra, para que cuando llegue el momento de cierre de mes o el cierre mensual, ¿no? Que se hace cada mes, pues los vincule y saldemos, ¿no? Saldemos la deuda que tenemos con el proveedor, ¿vale? ¿Cómo se ve en el sistema esto, la configuración? Pues como comentaba antes, aquí necesitamos algunos campos, ¿vale? Que son, por ejemplo, los criterios, estos criterios de selección, ¿vale? El ZUNR, que justamente es el campo que va a utilizar, ¿vale? Como un identificador. El criterio número dos, que por ejemplo puede ser en este caso es el importe, ¿vale? Que quiero que me coincida. En estos casos, estos dos campos son, el criterio uno es la asignación, que es un campo que está dentro de la posición, ¿vale? O los line items o cada, ¿no? En la posición de proveedor o en la posición del pago o en la posición de la cuenta de impuestos también, ¿vale? Lo van a ver ustedes. Hay un campo que se llama asignación, que es este es el nombre técnico, ¿vale? Que nosotros tenemos que conocer como consultores y ponerlo allí. Y este es el nombre técnico también de criterio número 2, que es el importe, ¿vale? Entonces aquí yo le estoy indicando que coincida el campo asignación, que es el identificador que comentaba anteriormente, y el importe. Y de esta forma lo relaciona, ¿vale? Y bueno, ¿cómo se ejecuta luego este programa? Pues hay justamente, igual hay una transacción, se puede automatizar igual la misma transacción, ¿vale? Pero tiene que estar configurado antes, ¿vale? Unos filtros, ¿no? De cómo hacer esa vinculación, esa relación. Y bueno, es directamente ejecutar la sociedad. Uno puede indicar los números de documentos. También hay filtros para añadir esto. Selecciona partidas de acreedores, deudores o cuentas de mayor. Y el programa ya va a detectar cómo tiene que
que hacer la relación, ¿vale? Porque él ya sabe cómo tiene que funcionar, porque antes ya lo he configurado, entonces él ya, cuando yo haga estos filtros, ¿no? Ya sea por proveedores o por acreedores o deudores, pues él ya va a identificar qué tipo de filtro, qué tipo de relación tiene que buscar en esos documentos. Y, ¿vale? Esto como última parte. ¿Para qué? Para que nos acordemos, ¿vale? Una compra con IVA y un pago de la compra, ¿vale? Lo que van a hacer ahora es hacer esta última partida, que es el pago, y el programa, había yo comentado, ¿no? Que hay la compensación automática y manual, pero este programa, cuando nosotros hacemos un pago, se entiende que estamos pagando una partida abierta y entonces, por lo tanto, ya va a ser la compensación, ¿vale? Lo va a compensar y va a ser el pago, o sea, va a ser estas dos cosas a la vez, ¿vale? Entonces, eso es lo que vamos a ver hoy en la parte práctica y directamente pasamos allí, Adrián, o no sé si había dudas. A ver, voy a ver. Vale, pues nada, creo que no, no hay. Entonces, Adrián, ¿estás por aquí? Sí, sí, sí. Vale, pues si no hay dudas, A cualquier ver, duda, por favor, comentarla en el chat. Vamos a pasar a la parte práctica. Voy a dejar de compartir. sí, a ver, aprovechen que esta parte de lo del sistema necesitamos una factura de su proveedor. Ay. A ver, por aquí no hay dudas, ¿no, Josué? No, no veo. Ujú. Ya voy a compartir ahora. A ver, si no sale mi pantalla ahora, a ver, acá. Ahí se ve mi pantalla. No, Eh, Parece que no se ve. No, de momento no veo nada. Ya espera un momento, Josué, que tengo un problema aquí con... Ujú. Ya, ahora sí. Voy a comenzar a compartir de nuevo. Voy a pasar el link también del documento. Lo voy a pasar aquí en el grupo, digo en el chat. A ver, no sé si lo pueden ver, el link, y pueden abrir o pueden abrir también el documento. Ya, ya está, aquí. Sí, ese es el día 3 el link. Vamos acá. Sí, ahí ya se puede ver mi pantalla, ¿no? Pueden abrir el documento, a ver, por favor. A ver si está ahí en el chat de Zoom. Ya. Este documento, ¿sí? Actividad el día 3. A ver, vamos a ver la actividad del día 3, sí. Tendríamos que tener ya una factura. Voy a actualizar esto. Una factura de nuestro proveedor que ya la tenemos nosotros, ¿sí? Y vamos a visualizar con la transacción. Bueno, vamos a visualizar ese proveedor, a ver. Aquí tenemos la transacción para visualizar partidas. Factura 2. Vamos a acá. Finanza, gestión financiera, cuenta.
Esta es la ruta, ¿sí? Aquí. Ingresamos allí y vamos a ver nuestro proveedor. En este caso voy a colocar el proveedor uno, por ejemplo. El proveedor uno en la sociedad A03. Vamos a darle partidas abiertas. Y aquí procesar. Entonces, aquí, claro, ustedes van a ver sus facturas ya realizadas. ¿Sí? Aquí tenemos el número de documento y aquí en el layout podemos seleccionar CAPIX acreedores. Doble clic. Aquí tenemos la fecha de vencimiento, la fecha del documento, la clase del documento. Si quieren visualizar este documento, bueno, doble clic aquí al documento y aquí a resumen. Entonces aquí nosotros tendríamos una factura para pagar, por ejemplo, esta es la de 500 euros. El documento 190032. Claro, ustedes tendrán una factura o dos, ¿no? No tendrán esta cantidad similar a la que estoy mostrando acá o la que se está mostrando aquí. Y tienen una factura, una de 500 euros y también tienen una de 700. Lo que vamos a hacer es realizar el pago y vamos a seleccionar ahí este documento, como indicaba Josué. Sí, pero todos, a ver, pueden llegar aquí a esta transacción. FBL1N. Aquí, esta transacción. Vemos aquí, está bien el informe de partidas. ¿Te bañaste? Sí. Y vamos a abrir otro modo aquí. Acá, ventana ¿Qué? GUI nueva. Acá. Entonces vamos a tener una ventana acá. Y aquí vamos a ir. Finanza, gestión financiera, acreedores. ¿No te duele nada? No. ¿La garganta, no? Aquí. Tome limón. No te mates ese bicho. ¿Cuándo te Ahí ya bajaste al puedes baño? silenciar a Acá. los de que está abierto el micrófono. Ah, ya, ya, sí, porque se escucha. Ya. Acá. Vamos a esta ruta. Finanzas, gestión financiera, acreedores, contabilización, No, Adrián, notificación de pago. tienes que silenciarlo tú porque tienes que silenciarlo tú porque tienes autorización. Si es que habían entrado recién, eso era eso. Ya. Entonces vamos a esta transacción. La transacción que mostraba Josué, donde tenemos que informar estos campos. Por defecto ya se nos queda la clase de documento KZ. Si no tienen la sociedad aquí, tendrían que informar la sociedad con la que estamos trabajando ahora. La AA03, moneda euro. Aquí informamos la fecha de hoy. Entonces, esto está como dividido en tres partes, ¿sí? La primera parte, la parte superior, vamos aquí a la parte de datos bancarios. Tenemos una cuenta de mayor para bancos, 572, esta, esta cuenta de mayor. Aquí tenemos en el documento, sí, datos bancarios, lo ven acá. Datos bancarios, cuenta, esta de acá. Datos bancarios, importe, que coincida el importe con la factura que vamos a realizar el pago. Como nosotros habíamos realizado la primera factura de 500, vamos a indicar 500. Aquí, importe. ¿Sí? Acá, importe, 500. Fecha valor, está bien la de hoy. Y en cuenta, aquí ya colocamos a nuestro socio comercial, o en este caso va a ser el proveedor. Los proveedores que creamos nosotros, este por ejemplo yo voy a colocar porque aquí en el listado de partidas estoy viendo del 9 el 01. Estoy viendo el listado, ¿sí? Abrí otro modo, ¿no? Tengo la otra ventana aquí, voy acá, el 1. Ya tengo todo informado, aquí tenemos los datos para informar acá ya. Esto, en el documento. Luego, tratar partidas. Nos vamos acá. Y aquí vamos a ver, estamos viendo esto. Por defecto, SAP nos marca todas.
Y aquí tenemos una diferencia entre lo entrado y lo asignado. Lo que voy a hacer aquí es seleccionar todo, marcar todo y vamos a desactivar partidas. Y aquí vamos a buscar el documento que nos interesa. En este caso se va a pagar uno de 500 euros. Aquí voy a ver en el informe. Tengo uno de 500, tenemos aquí uno de 500 que es el 1922. También hay otro de 500 que es el 1937. Vamos por este, el 1922, este de aquí. Entonces vamos acá y al 1922 doble clic. Vemos aquí el monto, tenemos los datos, volvemos al resumen. Vamos atrás, acá, el 22. Selecciono aquí y vamos a darle marcar, activar. Y lo tenemos aquí en azul. Ahora vemos aquí que el importe entrado y el asignado coincide. Esto tenemos cero. El 22, vamos aquí, documento simular. Sí, no, Adrián, esto es justo lo que comentaba antes, ¿no? O sea, tiene que ser por el completo, porque si no, el sistema va a decir que tienes una diferencia y el sistema sí soporta que tú pagues, ¿no? Parcialmente, pero eso no es no lo vamos a ver, ¿vale? Hoy, pero este es el pago completo, entonces es Mm. importante que coincida, ¿vale? Por si a alguno le sale, porque es normal, o sea, va a ser recurrente que a alguno le salga, ¿no? Que las diferencias son demasiadas, ¿no? Grandes o importantes para compensar, ¿vale? Bien sale por esto porque el importe no coincide o bien porque no se ha marcado la partida correcta, ¿vale? Entonces asegúrense de que salga ese saldo a cero. Sí, esto aquí. Sí. Entonces, contabilizar. Aquí ya tenemos el documento, le damos clic y en el documento que tienen en el Word compartido, anotan ese documento aquí, ¿no? Al final aquí se está yendo paso a paso también. ¿Sí? Paso a paso, anota, y aquí colocamos el documento. Bueno, cada uno, digamos, anota su documento, el documento del pago. Eh, Voy a cerrar aquí esta ventana. Sí. Entonces, básicamente es eso. Lo que decía Josué, no lo vamos a hacer ahora. Voy a aprovechar que ya tengo todos los datos informados aquí. Tengo en este listado uno de 300, por ejemplo. Solo voy a Pero colocar. Adrián, podemos ver ahora lo que comentábamos, ¿no? Ah, Ver sí, la partida justamente que ha sido, ¿no? Saldada y ver ese documento, ¿no? Cómo ha hecho cómo el sistema ha identificado, ¿no? Que esto hay que compensarlo, o sea, cómo el sistema ha hecho esa relación de forma automática con esta transacción. sí. Aquí tenemos el informe de partida, ¿sí? Vemos la transacción FBL1N y solo vamos a darle refrescar. Lista, refrescar. Voy a volver atrás porque yo le di visualizar solo, no le di visualizar todas, solo las partidas abiertas. Voy a volver atrás la FBL1N y voy a darle todas las partidas aquí. Sí, aquí vemos. El último documento, fíjense acá, el 1508. Sí, este de acá. Este documento está comenzando era el de 500. Este acá. Bueno, no es este. Aquí está, el 22. Estos dos documentos es el 19 que acaba en 22 y el 15 que acaba en 08, ¿vale? Esos son los dos documentos que han sido compensados con el documento 1508. O sea, aquí como se ve, el mismo documento de pago, que es el 15 que acaba en 08, que es un KZ, es el mismo documento que está compensando ambas partidas. O sea, en el de manual, pues va a haber más documentos, ¿vale? Pero en este caso solo hay dos. En el de manual va a haber hasta tres documentos, son, ¿vale? Tres o cuatro. ¿Por qué? Porque existe el de pago, existe la factura y existe otro documento, un tercer documento que es el de compensación. Aquí no, porque esta transacción ya lo hace, o sea, ya no crea un, ¿no? un documento vacío para directamente crear la relación, sino que lo relaciona. Entonces, Adrián, si tú vas, ¿no? a una posición, a un line item, ahí te va a mostrar, ¿no? La relación. Sí, Por ejemplo, creo que este es el de pago, ¿no? Este,
A ver, Vete al KR. sí, está acá. Aquí, y creo que aquí, ¿ves? Aquí está abajo. Dice compensado la partida, ¿no? Porque la partida abierta es la línea del proveedor. Dice, se ha compensado con el 15008, que es justamente el mismo documento, cada caseta de pago. Entonces ya el sistema lo ha hecho de forma automática, ¿vale? Esto no es el programa automático de compensación, simplemente que el programa ya sabe, ¿no? Que lo he pagado con este, pues entonces este es el que lo compensa, ya está. Sí. Y Entonces, bueno, pregúntame, en esta transacción, ¿hasta cuántas partidas se pueden compensar? Uf, se pueden compensar todas las que tú quieras, pero con el que el saldo, ¿vale? El saldo tiene que ser igual a cero. O sea, puedes compensar todo lo que tú quieras. Puedes hacer dos, tres facturas, ¿vale? A la vez con los tres documentos de pago, o incluso el juego de una factura contra tres documentos de pago, ¿vale? O sea, no, eso puedes hacerlo como tú quieras, pero lo importante, lo único es que tiene que saldar a cero. aquí no, por defecto, o sea, nos propone toda. A ver, más consultas, a ver. Yo creo que podrías ir ahora al manual, a ver, a cómo es una compensación manual. Sí, esta vez vamos a realizarlo así, José, con un abono. Sí, sí, con el que tengas, Mm, para que vean, mm, ¿no? Cómo es o sea, aquí ya vemos, ¿no? Una compensación con este programa de pago, solo hay dos documentos, pero en el ejemplo siguiente van a haber más. sí, bien, entonces vamos a... Voy a terminar de explicar esta parte. eh, Como este es el pago, luego en la actividad que tienen que realizar es pagar otra factura. Aquí se está pagando una factura por una, ¿no? Porque como están creando factura, entonces aquí se paga, ya ustedes tendrían que realizar el pago de su siguiente factura y anotar el número de documento del pago y visualizar, claro, el listado de partidas individuales para ver el documento compensado, ver la factura que ya está compensada. Entonces, a ver, voy a abrir el otro documento. Un momento, Josué. ¿Sí? Aquí vamos a hacer la compensación manual. Para una compensación manual, para que se diferencie de este listado de partidas, sí, porque aquí tenemos ya varios documentos, vamos a visualizar un proveedor, por ejemplo, yo voy a fijarme el proveedor 3 aquí. El proveedor 3 voy a visualizar todo, no tiene nada el proveedor 3. Entonces, vamos a comenzar con el proveedor 3. Ustedes tienen dos proveedores, pueden, si quizás el segundo proveedor no tiene nada, pueden crear otro proveedor o también trabajar con el mismo 2. A ver, voy a fijarme el 2 que tenemos en el 2. Todas las partidas. Bueno, sí que tenemos documento. Vamos a hacer con el 3. El 3 no tenemos nada. ¿Qué es lo que vamos a realizar nosotros? Vamos a realizar una factura para ese proveedor. Vamos a la guía, aquí. Factura proveedor. Realizamos una factura, en este caso se está haciendo para el proveedor 2. Aquí también tenemos el paso a paso. Acá, ¿sí? Al proveedor 2, pero yo voy a hacer el proveedor 3, ya que no tengo nada, uno de 250 euros. Proveedor 3 acá. US 09-03.
la fecha, la de hoy, el importe 250, el indicador de impuesto 3L. 628 la cuenta de mayor, de gastos, suministros, y aquí 250. Estamos siguiendo esta guía, ¿sí? Los datos que indica acá. Y vamos a colocar aquí en el campo asignación, aquí, detalles, aquí este campo asignación, compensación manual uno por ejemplo, ¿sí? Para que se diferencie. Aquí, compensación manual uno. Es informativo. Sí puede ir por esta pestaña. Ya tenemos todo informado aquí. Documento simular. Vemos aquí el campo asignación. ¿Ve? Está colocando compensación manual uno. Y contabilizo. Aquí tenemos el documento. Lo copiamos a nuestro Word. Aquí está haciendo lo mismo. Se visualiza compensación manual uno y colocamos el documento acá. Y ahora visualizamos las partidas. FBL1 con el proveedor que estamos viendo aquí. De hecho, aquí ya tenemos la pestaña, ¿no? El 03 no tenía nada. Vamos a darle nuevamente listado. Y ahora ya tenemos este documento. Aquí en el campo asignación nos está colocando esto solo para diferenciar. Por si también lo hacen con el mismo proveedor uno. Entonces tenemos el documento 59. Dejamos esta ventana aquí. Vamos a la anterior ventana. Y ahora vamos al siguiente paso. Un abono, porque con esto vamos a hacer una compensación completamente manual en SAP. Vamos a crear un abono. Aunque esto no se indicó en la parte teórica, porque no vamos a tener tiempo para indicar todo, vamos a hacerlo de manera mecánica. La transacción FB65. Salimos de aquí. FB65. El acreedor del mismo, sí. S09, en este caso yo estoy trabajando con el 3. La fecha la misma. Aquí indica clase de documento KG abono proveedor. Aquí 250 y indicador de impuesto 3L. 628 la cuenta de mayor. Aquí sería 250 o también podemos indicar un asterisco. Vamos a ver acá. 250. Tenemos todo aquí informado. Sí. Vamos a indicar acá. Detalle. En el campo asignación, compensación manual 1. Así vamos a detectarlo más fácilmente. Bueno, aunque ahora solo tenemos una factura. Bien. Documento simular. Aquí, campo asignación, ¿no? Contabilizamos. Entonces aquí tenemos nuestro abono. Este documento. También nos lo vamos a anotar. Ver aquí. Aquí parece que este es el documento del abono. Y ahora visualizamos nuevamente las partidas. Ya tenemos dos documentos para este proveedor. Voy a cerrar este. Aquí las partidas, como estamos en la ventana de partida, lista refrescado. Sí. Tenemos un abono KG y una factura KR. Compensación manual. La F-44. Vamos a esa transacción. Salimos de aquí. Aquí. Nuestro proveedor US09-03. Aquí no necesitamos seleccionar nada tal como dice acá. A ver, vamos a ver. Y solamente aquí, tratar partidas.
tratar partidas, solo tenemos estos dos documentos y ya están seleccionados. Tenemos esto, el importe y el asignado que cuadra todo. Claro, si tuviésemos 100 documentos, tendríamos que buscar cuál es el documento y con qué nos podemos guiar con el campo de asignación en este caso. Porque si tenemos muchos documentos, aquí nosotros hemos indicado que si no me puede salir el código del proveedor. De todo va a salir el código proveedor ahora. Entonces esto nos ayuda a visualizar rápidamente. Entonces, documento simular, simular y vamos a contabilizar. Bien, vamos al listado de partidas. Refrescar. ¿Sí? Entonces, vemos que aquí tenemos un documento SU que está vinculado a cada uno. Sí, justo es lo que comentábamos, que a diferencia del anterior, ¿no? Que solamente hay solo dos documentos, aquí pues, existe un tercer documento. Ese tercer documento es el que hace la relación entre la partida abierta la partida abierta del proveedor y la partida abierta, aunque sea una devolución, ¿no? Porque es un abono, se crea como partida abierta porque no está compensada con ninguno, entonces se entiende que es un saldo, un abono que está pendiente, ¿no? de poner a un proveedor. Entonces, estos dos se relacionan justamente con el 100 que acaba en uno, un SU. ¿Vale? Esto es para que vean la diferencia igual con el otro, ¿vale? Con el otro que es el pago manual. La compensación automática funciona muy parecido a esto, va a crear igual un tercer documento, ¿vale? Que va a compensar dos, ¿no? Dos documentos, ya sea uno de una factura y un documento de pago, o una factura y un documento de abono, ¿vale? Entonces va a existir un tercer documento que va a asociar a estas dos partidas abiertas. Pues bueno, a ver, no sé si alguien tiene duda, nos hemos pasado hoy con la hora, Adrián, pero bueno, no importa. Eh, Sí, Creo que hoy, Adrián, ¿no? Es hoy el último día para acceder, ¿no? al sistema, entonces eso para que lo tengan en cuenta, porque hoy hagan la práctica, hoy va a ser el último día que van a tener acceso, ¿vale? Para los que ya están en el curso, lo que van a hacer otros alumnos, pues ya vamos a gestionarle para que sigan teniendo el acceso en estos días también, para que sigan accediendo. Entonces, cualquier duda, no sé, ahora es el momento, ¿vale? Por si tienen dudas sobre este proceso, sobre lo que ha pasado o sobre, no sé, sobre cualquier otra cosa. Bueno, Adrián, entonces creo que si ya has compartido el documento, ya está todo entonces en orden, pues creo que ya podemos dar por cerrada la sesión. Nos hemos extendido un poco, pero no hay problema. Teníamos que cubrir justamente esto. y, Entonces, a ver, queríamos escuchar un feedback, cómo lo han visto? Las actividades han sido un poco ágiles, pero ¿cómo lo han visto ustedes? Pueden activar ahora su cámara, su micrófono, ¿sí? Para que todo, voy a dejar de compartir. Así, yo también, ya he Sí, sí, vuelto. podemos activar para la despedida. Van a tener todavía el acceso al Eso sistema hoy, es ¿no? Sí. fenomenal. A ver si ahí Para que me nos den pueden. un feedback, cómo han sentido. Sabemos que hay algunos que primera vez que han ingresado a SAP, porque nos hemos Así, dado cuenta, ¿no? De Yanira. Entonces, otros sí. que ya tienen más experiencia, ¿no? Entonces, otros que o se han Ahí empezado. levantó la mano Ariel. Sí, pueden activar la cámara también. Bueno, Vale. no tengo cámara yo, o sea, No tengo pasa nada. solamente audio, pero igual sirve para expresar lo que quiero decir. Sí, Básicamente me pareció una muy buena capacitación, obviamente en un espacio de tiempo limitado, en el sentido, bueno, son 3 días, hora y pico por cada 3 días, y SAP es como algo bastante extenso. Yo, por ejemplo, si bien no es que empecé SAP ahora, yo había empezado en el módulo SAP ABAP, ¿no? O sea, como consultor en otras academias online, capacitándome sobre todo en el manejo del lenguaje ABAP, es el lenguaje de programación. Aquí, Ah, por ejemplo, lo que yo vi fue más, vi mucho vinculado al SAP en el módulo FI, el módulo de finanzas y contabilidad, que por ahí no era básicamente lo que yo había visto en otras academias.
Básicamente me interesó sobre todo porque yo trabajo en la profesión contable y como que el módulo finanzas de SAP está más vinculado a la profesión contable, ¿no? Bueno, el módulo, el hecho de ser un consultor a SAP ABAP, que está más vinculado al tema de la programación, es como que está un poco más lejano. Me pareció muy interesante, muy aprendí, o sea, aprendí cosas que no tenía claras o que no sabía básicamente en estos días. Lo único que, claro, el tema es la escasez de tiempo, tal vez pudo haber Seis jugado en meses contra. tendremos, 6 meses, Ariel, tendremos. Se os vais a cansar de Exactamente. nosotros. Buenísimo. Bien. Vale, pues muy bien, gracias Ariel por el feedback. Justamente Gonzalo, te recomiendo que mires el vídeo que él compartió. También viene de la programación. Gonzalo hizo un curso de ABAP también, pero no había entrado al mercado laboral SAP como consultor, ¿no? Había hecho el curso. Entonces, aquí lo que se ve es la perspectiva de negocio sobre todo, ¿vale? Porque un programador ABAP, para que todos aquí también tengan ese feedback y sepan lo que hacen un programador ABAP, pues hace ABAP es el lenguaje de programación de SAP, ¿vale? Eso es lo primero. Entonces, SAP son soluciones de negocios estandarizadas, puestas en unas cajitas, ¿vale? En unos módulos. Ujú. Entonces, cuando hay una empresa que necesita los servicios de SAP, un software, si el software encaja en esa empresa a la perfección, que nunca llega a ser al 100%, siempre la empresa tiene una particularidad, ese mismatching, o sea, eso que no encaja, ahí hay un pequeño vacío en algún proceso, eso se llama un gap en los proyectos, o sea, se llama un gap. Entonces, para cubrir ese gap, normalmente se aplica programación ABAP. Por eso es que un consultor ABAP, un consultor técnico ABAP, tiene que conocer de los procesos de negocio para entender por qué le están pidiendo ese cambio, esa modificación ABAP, ese reporte ABAP, ¿vale? Y también que sepáis que dentro del programa E4HANA incluye ABAP. Para los que no lo sabíais y no habéis leído el PDF en detalle, hay un módulo donde vemos ABAP, ¿vale? Vais a ver la programación. No hay que ser experto, no hay que ser programador, no hay que serlo, porque incluso el ABAP, que es la programación, ya vienen el código, los UserExit, las BAPI, ya hay una serie de librerías. Ya nosotros vamos a dar toda esa librería, cuál usar, qué usar, en qué caso. ¿Vale? El programa Sabe Forjando es un curso completo, integral, ¿vale? Para dar cobertura a eso. Y luego ya cada uno, el que tiene más experiencia en logística irá a un perfil logístico, el que tiene más experiencia en finanzas irá a un área financiera, el que tiene más experiencia técnica al lado más técnico, el que tiene ya más experiencia en gestión de Project Manager irá como SAP Project Manager, ¿ok? Cada uno hará una tendencia al área que mejor haga un matching con su currículum, porque aquí no todos somos iguales. Hay algunos que tienen más experiencia en logística, otros en finanzas, cada uno en un área diferente. Y yo como mentora tengo que revisar cada currículum y ver con qué cliente, con qué empresa, con qué posición, con qué oferta laboral hace un matching, en qué lecciones y en qué clases hay que hacer un zoom para, según el perfil de cada uno. Porque recordaros, el objetivo aquí no es aprender SAP, el objetivo es la entrada laboral como consultor SAP o como key user avanzado. Ese es el objetivo final. Pero para ser ese consultor SAP Forjando o Key User Avanzado o SAP Project Manager, hay que tener esas bases que ya he explicado yo. Hay que conocer el SAP, hay que conocer lo que se hace en el día a día de un proyecto, ¿ok? Y hay que tener las claves de cómo es tu currículum, cómo pasar tu entrevista, prepararse para lo que te van a preguntar, etcétera, ¿ok? Entonces, en eso se basa la metodología. Voy a... Sí, sí. Muy bien.